Bienvenidos a The Deep Dive, amigos. Hoy vamos a sumergirnos en las primeras etapas del despertar espiritual y la transformación personal. Un tema fascinante, sin duda. Para esta inmersión profunda, vamos a usar el primer capítulo del Libro de la Vida de Santa Teresa de Jesús. Un clásico, sin duda. Un texto conocido por sus increíbles ideas sobre la vida interior. Exactamente. Y nuestra misión, por así decirlo, es extraer las lecciones clave de este capítulo inicial. Descifrarlo para el oyente moderno. Sí, simplificar el lenguaje para que podamos entender las primeras experiencias de Teresa, ¿verdad? Los comienzos de su viaje espiritual. Exactamente. Y cómo eso se relaciona con nosotros hoy en día. Claro. Ya sabes, con nuestra propia búsqueda personal, sin importar de dónde vengamos o en qué estemos. Absolutamente. Así que comencemos con la educación de Teresa, ¿de acuerdo? Sí, empecemos por ahí. Ella comienza reconociendo la profunda influencia de sus padres. Ya. Los describe como personas virtuosas, temerosas de Dios. Sí, lo cual es interesante porque menciona específicamente que a su padre le encantaba leer buenos libros. Sí. Y él les daba a sus hijos novelas de caballería, ¿verdad? Correcto. En español, para que leyeran. Sí. Su madre también jugó un papel clave en inculcar la devoción desde una edad temprana. Ya sabes, devoción a la Virgen María y a ciertos santos. Teresa tenía solo 6 o 7 años. Interesante. Lo que me parece fascinante es cómo enfatiza que el afecto de sus padres siempre estuvo dirigido a la virtud, ¿verdad? Este constante refuerzo positivo. Sí, debió haberla marcado profundamente. Y su padre, quiero decir, suena como un hombre increíble. Sí. Ella describe su gran caridad hacia los pobres, su compasión por los enfermos, incluso por sus sirvientes. Sí. Y se opuso firmemente a la esclavitud. Yeah. Dice que no podía soportar que su propio hermano tuviera esclavos. Wow. Y nadie le escuchó jamás jurar o murmurar su honestidad, su compromiso con sus principios. Debió haber sentado unas bases muy sólidas, ¿verdad? Sí, absolutamente. A partir de ahí pasamos a las primeras reflexiones de los niños sobre la eternidad. Sí. Teresa cuenta cómo estaban fascinados, asombrados por los conceptos de castigo eterno y gloria eterna. Sí, estas ideas abstractas que encontraban en sus libros. ¿Ya? Y la imagen de estos niños pequeños, Teresa y sus hermanos, ¿verdad? Sí. Diciendo repetidamente para siempre, una y otra vez. Wow. Me impresionó mucho eso. Sí, un profundo temor a lo infinito, Sí. una fijación casi infantil con lo que no tiene fin. ¿Crees que eso es algo, ya sabes, una inquietud humana fundamental? Creo que sí, una especie de ansia por comprender nuestro lugar, ¿verdad? Ya. Más allá de lo terrenal, más allá de lo que podemos ver. Más allá de lo físico. Exactamente. Y Teresa reflexiona que esta práctica, ya sabes, esta repetición constante, era la forma en que Dios, a su servicio, grabó el camino de la verdad en su infancia. Interesante. ¿No es fascinante? El poder de la contemplación temprana, incluso si es un poco inocente. Resalta la idea de que incluso las pequeñas cosas pueden tener un impacto, ¿verdad? Sí. Un impacto duradero en nuestra comprensión de verdades profundas. Sí. Y de estas reflexiones surgieron las primeras aspiraciones espirituales. Teresa recuerda su deseo infantil de ser mártires por Dios. Y cuando se dieron cuenta de que eso no iba a suceder, ¿verdad? Decidieron convertirse en ermitaños en su jardín. Risa suave. Es una imagen adorable. Sí. Esos niños tratando de construir ermitas. Sí. Con pequeñas piedras que seguían derrumbándose. Y seguían derrumbándose. Una especie de anhelo sincero, aunque ingenuo, ¿verdad? Sí. De conexión profunda. Sí. Es casi una experiencia universal, ¿no crees? Sí. Esa gran ambición chocando con, ya sabes, la realidad de nuestras limitadas capacidades. Sí, sí. Pero incluso en esa ingenuidad hay un anhelo real, ¿verdad? Absolutamente. Un deseo genuino. Sí. Y Teresa tiene esta conmovedora reflexión sobre cómo Dios les dio tan pronto lo que más tarde perdieron por sus propios defectos. ¿Ah, sí? Es muy honesta, ¿verdad? Sí. Y autocrítica, Sí. lo cual creo que es algo que encontramos a lo largo de su obra. Sí. Introduce un tema clave que recorre todo el libro de la vida. Sí. La interacción entre la gracia divina y la responsabilidad personal. Sí. Ya sabes, el regalo está ahí, Sí, pero requiere cuidado sí, y compromiso. absolutamente. Lo que nos lleva a la influencia de la compañía. Sí. Teresa reflexiona sobre el impacto significativo de la buena compañía y expresa su firme creencia de que si se hubiera asociado con personas virtuosas durante esos primeros años, habría permanecido
firme en la virtud. Mm. No es esa una experiencia humana tan común. Lo es, absolutamente. Ya sabes, cómo las personas que nos rodean, especialmente en nuestros años de formación, Sí. tienen una influencia tan poderosa. Moldean nuestras perspectivas, nuestros comportamientos, a veces de maneras que ni siquiera nos damos cuenta. Absolutamente. Y señala que ser enseñada a temer a Dios desde temprana edad habría fortalecido su alma contra la caída. Es interesante cómo enmarca el temor de Dios, ¿verdad? Ya. No como un terror paralizante, Ya. sino como una fuerza motivadora para el buen comportamiento, para la rectitud. Sí, pero luego hay un cambio. Ajá. Teresa explica cómo este temor inicial de Dios disminuyó y fue reemplazado únicamente por el temor al honor mundano. Ya veo. Esto se convirtió en un tormento en todas sus acciones. No es esta una tensión universal, ¿No es? ¿verdad? Sí. Donde el deseo de aceptación social Sí. a veces puede superar nuestra propia brújula moral interna. Absolutamente. ¿Cómo ilumina la experiencia de Teresa esta lucha, este tira y afloja? Bueno, creo que esta transición realmente habla de las presiones, ¿verdad? Sí, De las expectativas sociales. sí, Incluso a una edad temprana. sí. Ya sabes, el deseo de ser bien considerado por los demás a veces puede eclipsar, ya sabes, consideraciones morales más profundas. Sí, y describe vívidamente cómo el pensamiento de que ciertas acciones permanecerían en secreto la llevó a participar en cosas que iban en contra de su honor y en contra de Dios, Interesante. ¿verdad? Sí. El atractivo del secreto, la mala acción oculta. Sí, puede ser una tentación muy poderosa. Sí. Crea una especie de desconexión, ¿no? Sí, Entre nuestra apariencia externa y nuestra vida interior. sí, Tu antigua una pregunta importante, creo, sí, sobre la naturaleza de la integridad. sí. ¿Se trata solo de lo que los demás ven? Exacto. ¿O hay algo más profundo en juego? Y este periodo estuvo marcado por influencias negativas y su propia debilidad personal. Ajá. Reconoce el impacto negativo inicial de las cosas que se dijeron, pero asume la responsabilidad. Dice que su propia malicia por el mal fue suficiente, ¿verdad? Sí, Su autoconciencia es notable. sí, no desvía la culpa, No, ¿verdad? no, Reconoce su propia responsabilidad. sí, Eso es algo que creo vemos mucho en sus escritos. Ah. Esta capacidad de introspección, sí, de honestidad consigo misma. sí. No busca excusas externas. Yeah. Se enfrenta a sus propias inclinaciones. Exacto. Y destaca la influencia dañina de los sirvientes que facilitaron fácilmente las malas acciones Ajá. y contrasta esto con el beneficio potencial que un buen consejo podría haber proporcionado. Ya veo. Sin importancia de tener modelos a seguir y consejeros positivos. Absolutamente. No es un recordatorio de que nuestro entorno, las personas que nos rodean, pueden apoyar o socavar nuestros esfuerzos por vivir virtuosamente. Por supuesto. La falta de una buena guía, ya sabes, en un momento crucial, Sí. claramente tuvo consecuencias. Sí, el entorno en el que nos desarrollamos, las personas con las que interactuamos, tienen un impacto tremendo, ¿verdad? Sí, En la formación de nuestro carácter, sí. en nuestras decisiones. Curiosamente, señala que no estaba inclinada hacia un mal significativo, aborrecía naturalmente la deshonestidad. Pero la presencia de la oportunidad creó peligro, incluso afectando a su padre y hermanos. Interesante. Esto sugiere que incluso sin una fuerte predisposición a la mala acción, ¿verdad? Sí. Las circunstancias adecuadas pueden desviarnos. Exacto. No siempre se trata de una maldad inherente, ¿No? sino de cómo las situaciones, las tentaciones, pueden influir en nuestras elecciones. Ya. Incluso cuando nuestras intenciones iniciales son buenas. Exactamente. Sí. Enfatiza la protección de Dios al evitar su pérdida completa, a pesar del considerable daño a su honor y la sospecha de su padre, ¿verdad? Sí. Hay una sensación de intervención divina incluso en medio de sus fracasos. Es una perspectiva que ofrece consuelo Sí. y esperanza. Sí. La idea de que incluso, a pesar de nuestras imperfecciones y errores, hay una fuerza que vela por nosotros, Sí. que nos ofrece oportunidades de redención. Absolutamente. Y entonces, después de este periodo, Teresa cuenta que la llevaron a un monasterio en su localidad. Esto ocurre después de solo unos 3 meses de estas vanidades, como ella las llama. Wow. La rapidez de esta decisión es notable, ¿verdad? Sí. Sugiere una especie de punto de inflexión, Sí. un reconocimiento de que su camino actual era insostenible. Buscar refugio en la vida monástica, ¿no? Sí, Indica un profundo deseo de cambio, sí, de alejarse de las distracciones del mundo, sí, de enfocarse en una búsqueda más trascendente. exacto.
y patiriza el gran secreto que rodeó su entrada, conocido solo por ella y un pariente. Fue programado para coincidir con el matrimonio de su hermana y la ausencia de su madre para evitar levantar sospechas. Interesante. La necesidad de secreto. Sí. El conflicto potencial entre sus aspiraciones personales y, ya sabes, las expectativas sociales o familiares de la época. Claro. Entrar en un convento en ese entonces a menudo estaba influenciado por, ya sabes, las dinámicas familiares y sociales. Por supuesto. Y su necesidad de sigilo sugiere que su elección podría no haber sido bien recibida por todos. Claro. Teresa luego reflexiona sobre el excesivo amor de su padre por ella y su propia gran disimulación, lo que le impidió creer tal maldad de ella, evitando así una desgracia completa. Es un detalle conmovedor, ¿verdad? El amor incondicional de su padre, a pesar de sus sospechas, le ofreció una capa de protección. Claro. Y su disimulación, aunque quizás necesaria en ese momento, conlleva un peso de arrepentimiento en su recuerdo. Es una imagen poderosa Sí. de la complejidad de las relaciones familiares, ¿no? El amor paternal coexistiendo con la intuición de que algo anda mal. Ya. Y la hija recurriendo al engaño para evitar consecuencias. Ya. Es una dinámica humana muy real. Menciona el breve periodo involucrado, lo que sugiere que, aunque entendió que algo andaba mal, no pudo afirmarlo con certeza. Ya veo. Habla del delicado equilibrio entre el amor parental y el reconocimiento de los hechos de un hijo. Sí. ¿Verdad? Y la dificultad que enfrentan los padres cuando se enfrentan a pruebas que contradicen su percepción de sus hijos. Es un recordatorio de que ver a nuestros seres queridos con claridad, ¿verdad? Ya. Reconociendo tanto sus virtudes como sus debilidades, es un desafío constante. Sí. El amor a veces puede cegarnos a la verdad. Exactamente. Y finalmente, en este primer capítulo, Teresa reflexiona sobre la inutilidad de buscar el secreto mundano de Dios. Ajá. Su intenso temor al honor la llevó a tratar de mantener ocultas sus acciones, sin considerar que nada está oculto para Dios. Es una comprensión fundamental, creo, Sí. que trasciende creencias religiosas específicas. Sí. Esta imposibilidad de ocultarnos de una verdad superior Sí. o de nuestra propia conciencia. Expresa el profundo daño causado al valorar el secreto mundano por encima del disgusto de Dios. El miedo al juicio humano eclipsó el miedo al juicio divino. Habla de prioridades equivocadas, ¿no? Sí. Un enfoque en la validación externa en lugar de la alineación interna con un poder superior. Sí, y concluye afirmando su creencia de que se evitarían grandes males si la gente entendiera que el enfoque debería estar en no desagradar a Dios, en lugar de esconderse de los demás. Un mensaje poderoso Uy. y atemporal. Realmente lo es. Reformula el concepto de moralidad, ¿verdad? Cambiando el énfasis de las apariencias externas a la integridad interior y nuestra relación con lo divino. Y podemos interpretar esto incluso fuera de un marco religioso específico, ¿Sí? como la importancia de vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos, Sí. con nuestra propia conciencia, sabiendo que la verdadera rendición de cuentas es con nosotros mismos y con aquello que consideramos más trascendente. Entonces, para resumir las lecciones clave de este primer capítulo fundamental para ti, nuestro oyente, vemos la profunda importancia de las primeras influencias, el poder duradero de las reflexiones infantiles sobre verdades fundamentales, el impacto significativo de la compañía que mantenemos. Somos testigos de la naturaleza cambiante de los miedos, desde una reverencia saludable hasta una preocupación abrumadora por el honor mundano, los peligros inherentes de las influencias negativas y nuestras propias debilidades personales cuando surgen oportunidades para ahorrar mal. Y en última instancia, las primeras experiencias de Teresa la llevan a la crucial comprensión de la omnipresencia de Dios y la futilidad de tratar de mantenerle secretos mundanos. Estas primeras lecciones, aunque arraigadas en un contexto histórico y religioso específico, tienen una notable relevancia personal Sí. para cualquiera que esté en un camino de autodescubrimiento. Piensa en las formas sutiles en que tus propias experiencias tempranas y los valores que te inculcaron han dado forma a tu camino. Incluso en momentos aparentemente pequeños y cambios internos, se están sentando bases significativas para tu comprensión de la integridad y tu relación con algo más allá de lo puramente material. Y con eso en mente, aquí hay una reflexión final para ti. Ajá. Considera los aspectos de tu propia vida temprana y los valores que te inculcaron. ¿Cómo continúan influyendo estos elementos fundamentales en tus pensamientos y acciones presentes, particularmente en tu comprensión de la integridad y tu relación con un sentido de algo más allá del mundo material? Una contemplación verdaderamente valiosa. Sí. Gracias por acompañarnos en esa inmersión profunda. Gracias. Hasta la próxima. Hasta pronto.